Con este webinar lo que os explicaremos es un poco cómo os puede ayudar Netflix a mejorar un poco pues, vuestro nivel, sobre todo si estáis aprendiendo, pero en realidad, sea el nivel que tengáis, pues os funcionará genial. ¿Por qué? ¿Cómo nos puede ayudar Netflix? También es verdad que no os ciñáis únicamente a aprender inglés con Netflix, sino que os recomiendo también, que ya lo veréis un poco más adelante, que lo compaginéis con algunas clases, como por ejemplo en ClassGap, pero Netflix nos puede ayudar sobre todo a acostumbrar nuestro oído al idioma. Esto es súper importante porque a veces nos ponemos a aprender inglés, pero se nos olvida el hecho de escucharlo, que nuestro oído, ya no digo ni siquiera hablarlo, sino que nuestro oído pues se acostumbre al idioma, sea un acento u otro. Entonces, con Netflix esto nos será de mucha ayuda, además de que también pues, podemos aprender vocabulario nuevo, nuevas expresiones, incluso luego podemos aplicar estas expresiones, vocabulario, pues a nuestro día a día o en nuestras clases de inglés, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora empezaremos a recomendaros series según vuestro nivel. No sé cómo de seriéfilos sois, pero os recomendaremos algunas que seguramente la mayoría las conoceréis y alguna nueva para que podáis aprender, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Nuestro primer grupo de series es para el nivel principiante, que vendría a ser el grupo de personas que entran dentro del nivel de inglés del A1 o A2. En el sentido de que son principiantes, que todavía no tienen unas bases tan formadas, etc. Nuestra primera recomendación es Vikings, que como algunos sabréis va sobre vikingos, por tanto estamos hablando de personajes que están en el mundo nórdico, no son personajes de habla inglesa, por tanto su vocabulario y su gramática son muy sencillos de entender, sus acentos no causan ningún problema para entender la pronunciación y nos pueden ayudar pues eso, para aprender nuevo vocabulario, cómo se usa, etc. Y además es una buena serie para aprender sobre mitología nórdica. Exacto. Todos estos temas y es muy entretenida, la verdad, y engancha muchísimo. Mira, por ejemplo, nuestra foto es de la serie Vikings, una de las protagonistas. Nuestra segunda recomendación es Jane the Virgin, que si también la habéis escuchado es más que una serie, parece una telenovela. Sus personajes principales son latinos, por tanto vamos a ver cómo ellos también luchan contra las trabas del idioma, que tienen acentos similares a los nuestros y problemas. Exacto. Y morfologías bastante similares al español. Y también además son muy fáciles de entender cuando hablan. Las tramas pueden ser un poco complicadas, pero son muy entretenidas y de verdad que es muy fácil de seguir, porque además mezclan un poco de español e inglés, por tanto quiero decir que es muy entretenido y perfecto para el nivel principiante. Y por último tenemos The Good Place, que es una sitcom, también con tramas muy fáciles de seguir y un vocabulario también muy limpio, muy claro, muy fácil y también muy entretenido. Sí, la verdad es que el argumento, no os desvelaremos nada, no os haremos spoilers. Exacto. Pero el argumento de The Good Place está muy bien. Sí, está muy bien escrito. Vale, ahora pasamos a las series de nivel medio, ¿de acuerdo? Que, bueno, serían lo que equivaldría pues a un B1 o B2 y antes las que hemos hecho antes serían A1 o A2, ¿de acuerdo? Entonces, estas series de nivel medio empezaríamos por Stranger Things, que probablemente muchos la conozcáis y muchos seguro la habréis visto, que esta la hace de nivel medio y está súper bien porque los protagonistas son adolescentes, 13, 14 años, y eso hace que las expresiones no sean muy complicadas y la verdad es que vocalizan súper bien. Y además, si no sé de qué época sois o si os gusta mucho la época de los 80, pues aprenderéis vocabulario, sobre todo centrado en esa época, y es una serie muy buena y que además empieza la nueva temporada ahora el mes que viene, el 4 de julio. Ya estoy muy preparada yo. Exacto, es verdad que nos lleva la camiseta. La siguiente que os recomendamos y que además tenemos aquí un GIF fantástico es Modern Family, que es una serie que dan en nuestras televisiones actualmente, pero la dan doblada. Y la verdad es que las series en general, pero sobre todo esta, pierden muchísimo cuando están dobladas, porque nos perdemos el juego, por ejemplo, de este personaje genial, que es Gloria, que es colombiana, y la verdad es que pues habla muy bien el inglés, pero en algún momento suelta alguna expresión en español, y eso es lo que la hace una serie también que nos sea más fácil de entender, porque Gloria está en una situación muy parecida a la nuestra, de que está intentando aprender bien el idioma y a veces mezcla un poco las expresiones. Además, Modern Family es de temas muy cotidianos, entonces nos va muy bien pues para nuestro día a día en familia, en las compras, en los restaurantes, ¿de acuerdo?
La siguiente que os recomendamos es Sex Education. Exacto, que es una serie de Netflix que es genial. Quizá os han dicho o habéis visto que puede ser para un público más adolescente, pero os aseguro yo que ya no lo soy, que a mí me gustó muchísimo porque quizá recuerdas momentos que has vivido, Sí. Y algunos que no, obviamente, porque están un poco sacados de contexto. Pero está genial porque, de nuevo, son chavales jóvenes con un vocabulario sencillo, con acentos británicos que son muy fáciles de entender y además en sí la serie está genial. Y por último, ya aquí os damos el toque de la animación, que es un género que también está muy al alza, ¿no? Y Netflix está apostando mucho por la animación y se trata de BoJack Horseman. Es una serie que, bueno, casi es un poco complicado de explicar el argumento porque, bueno, son animales pero con formas humanas y comportamientos totalmente humanos. Y la verdad es que como está doblada la serie, al ser una serie de animación, eso hace que sea más fácil de entender porque normalmente los dobladores utilizan pues un vocabulario y una pronunciación que lo hace más fácil de entender. Aunque es verdad que quizá la situaríamos ya al límite entre medio y alto, ya que tiene pues momentos del personaje protagonista muy profundos y de conversación. Exacto. Muy complejos, bueno, complejos no, pero que realmente tienen mucho vocabulario y eso. Exacto, y conversaciones pues un poco más, como dices tú, profundas. Vale, ahora pasaríamos al siguiente nivel ya, que aquí seríais ya pros. Series para nivel alto, que es de 1 arriba. Y la primera que hemos puesto es la de Sherlock, básicamente porque probablemente ya sabéis quién es Sherlock, que es, bueno, al menos el personaje está ambientado de la serie, está ambientado en el personaje de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Y como muchos sabréis ya, Sherlock es un personaje muy culto, es un personaje muy inteligente y extremadamente intelectual. Por tanto, su vocabulario, como resultado, es muy completo. Además, como es muy inteligente, habla muy rápido. Por tanto, a veces es difícil seguir los discursos que hace. Además, mucha temática que usa es de temática científica y también puede resultar un poco complejo. Sin embargo, es muy recomendable si tenéis un C1, sobre todo para la escucha y para entender. Además, Sherlock es británica, por tanto, el acento también es muy correcto y puedes aprender muchísimo. Lo bueno de Sherlock, además, si sois personas que no tendéis a seguir en el tiempo una serie, os cuesta un poquito más, es que aunque sí que hay una trama base principal que sigue durante los capítulos, cada capítulo, como ya imagináis, como pasa con el detective Sherlock, se centra en un caso. Entonces está muy bien porque cada capítulo aprenderéis realmente expresiones y aprenderéis vocabulario nuevo. Es una serie antológica, es verdad. Luego la siguiente recomendación es Peaky Blinders, que si no la habéis escuchado nunca también es muy recomendable y también es una serie británica. En específico es una serie que ocurre en Birmingham, un lugar donde los acentos son muy cerrados. Tiene un acento muy particular, no es el acento de Sherlock, por ejemplo, que es de Londres, sino que el Peaky Blinders es un acento muy cerrado y además es un acento que si lo mezclas aún con expresiones así antiguas, porque Peaky Blinders está ambientado en, no sé si en 1900, por ahí, los 1900, etc. Es todo un reto, porque es difícil seguir las conversaciones, también hablan muy rápido y usan una jerga muy particular, muy específica de Birmingham y esos tiempos. Sí, la verdad es que para esta serie ya hay que tener bastante más nivel, que por supuesto os la recomendamos de todos modos, y que os la pongáis en versión original. Siempre, por favor, las series en versión original, porque incluso para mí que ya tengo un nivel más alto, a veces me ha costado seguirla, porque lo que dice Gemma, que es un poquito ya más complicada y sobre todo el acento es el acento británico tan cerrado, la hace mucho más complicada. Y mira que a mí me gustan los acentos británicos. Sí, el acento es genial, lo único es que es complicadísimo. Sí. Y luego tenemos una de mis preferidas, que es Rick and Morty. Supongo que habréis oído escuchar alguna vez esta serie. Rick and Morty también es una propuesta que tenemos de animación y va sobre dos personajes. Rick, que es un abuelo científico muy inteligente, pero un poco desviado. Bastante. Y luego Morty, que es su nieto un poquito más simple. La temática es científica y de ciencia ficción, por tanto el vocabulario que se usa también es un poco más complejo, un poco más enrevesado. Además,
Muchas palabras son inventadas, son propias de la animación, son propias de la serie, por tanto a veces también puede costar un poco diferenciar cuáles son las reales y cuáles no. Además, Rick también es un personaje que, como Sherlock, también es muy inteligente, es muy intelectual y habla muy rápido. Eso también puede costar al seguir las tramas, que de por sí son muy locas, sí. Extremadamente locas. Sí. Y Rick además también tiene la característica de que a veces va un poco ebrio. Pero bueno, aparte de eso, es una serie muy recomendable. Y bueno, aquí nuestra amiga somos fans también. Y por último tenemos Sense8, que Sense8 es también una serie original de Netflix, que principalmente creo que la complejidad de Sense8 no es tanto el vocabulario, sino que los diferentes personajes y las diferentes tramas suceden en diferentes partes del mundo. Es decir, que tenemos un personaje de Sudáfrica, tenemos un personaje de Islandia, tenemos otro personaje de la China, me parece, o de Corea, no me acuerdo, y que son tramas muy rápidas y muy complejas, pero que, bueno, el principal problema que podemos encontrar es la escucha, el entender los diferentes acentos. Sí, porque es una serie con muchísima acción y, de nuevo, pues como comentaba Gemma, muy rápida, por lo que hay que estar totalmente atentos a lo que ocurre en pantalla. Si además estamos leyendo subtítulos, pues lo hace un poco más complicado, pero de todos modos está muy bien también y la recomendamos muchísimo. Vale, estas serían un poco las series que os recomendaríamos, ¿de acuerdo? Y ahora, si os leísteis un poco el email sobre que os íbamos a explicar en el webinar, os queremos mostrar una aplicación, ¿de acuerdo? Bueno, más que una aplicación, es una extensión realmente para el navegador, en concreto Google Chrome, que se llama Flix. Flix está genial porque no se limita únicamente a mostrarte subtítulos, sino que además te muestra vocabulario in situ. A mí me recuerda un poco cuando en la escuela nos hacían leer un libro de inglés y siempre íbamos leyendo pues capítulo, parágrafo por parágrafo, y entonces nos hacían subrayar qué era lo que no entendíamos, sobre todo palabras concretas o expresiones concretas para después, una vez acabado, pues buscarlo en el diccionario. Esto sería algo muy parecido, de hecho sería lo mismo, pero sin la necesidad ni de escribir nada, ni de tener que buscarlo más tarde, sino que en el mismo momento que estamos viendo el mismo episodio, podríamos verlo, ¿de acuerdo? Entonces ahora os enseñaremos un poco cómo funciona. No os preocupéis porque si no la encontráis, que es muy sencillo, si ponéis Flix extensión en Google Chrome la encontraréis y la instalaréis de forma muy sencilla, pero de todos modos os queremos enseñar cómo funciona. Vale, como veis aquí tenemos Netflix, tenemos un episodio de Rick and Morty puesto, ¿de acuerdo? La versión de los Mysics. Exacto. Y lo que simplemente una vez tengamos instalada, como veis aquí arriba a la derecha, la extensión de Flix, que ahora mismo está off, lo único que tenéis que hacer es hacer clic encima y se pondrán los subtítulos en breve. Sí que es verdad que Flix os hará crear una cuenta, ¿de acuerdo? Pero es totalmente gratuita y nada, tardáis absolutamente nada. Entonces, lo que hace Flix es que coge estas partes de los episodios, ¿de acuerdo? Y lo que podéis configurar es en qué idiomas queréis ver los subtítulos. Si queréis verlo en español, en inglés a la vez, o solo en uno de los idiomas, ¿de acuerdo? Que vemos una palabra que no sabemos qué significa, simplemente pasamos el cursor por encima y si hacemos clic en ella, en un momento nos la traduce en nuestro idioma. Y esto es genial, la verdad, porque tan solo saliendo así ya nos continúa el episodio sin problema. De verdad, ponéosla. Sí que es verdad que es para ver los episodios de una forma más analítica, más aprendiendo el idioma, pero nos ha encantado. Incluso te señala ya de entrada algunas veces expresiones que cree que para tu idioma quizá son más difíciles de entender. ¿De acuerdo? Pues esto sería Flix. Vale, paramos ya Rick and Morty. Volvemos y seguimos. Vale, Flix está genial, Netflix está genial, pero nos falta algo más, ¿no? Exacto. Netflix es un complemento perfecto para nuestro aprendizaje, pero no es suficiente. Faltaría un poquito, por ejemplo, 1 o 2 clases a la semana con ClassGap. Es decir, que cuando mires un episodio, también puedes integrar ese episodio, lo que veas en Netflix, con clases que puedas dar con particulares. En este caso, traemos unos cuantos consejos para integrar mejor Netflix y ClassGap.
y que os dejamos aquí. El primero sería, por ejemplo, pactar el visionado de un episodio en versión original de una serie cada semana o mes con tu profesor. Es decir, coged una serie que os gustaría ver a los dos y decir, vale, cada semana o cada mes vamos a ver un episodio y luego lo comentamos. Luego podéis escribir un resumen sobre la trama del episodio que hayas visto y pedir que te lo corrijan, y de esta forma podéis trabajar el writing y además trabajar las diferentes expresiones y el vocabulario que usan en ese episodio, en esa serie. Exacto. Además, hablar o debatir en inglés los pros y contras del episodio con un profesor nativo para que pueda corregirte. De esta forma, además, también practicarás el speaking. Exacto, y es genial porque le darás material directamente a tu profesor sobre lo que hacer tu clase, porque seguro que será genial si le comentas que vas a ver este episodio, el profesor seguramente también lo verá, y luego podéis poner las ideas en común y simplemente pues comentar sobre qué ha ido el episodio, te preparará seguramente ejercicios. Entonces es una buena forma de hacer que el inglés no se convierta en esa obligación que ha sido siempre, sino que sea algo en lo que integramos en nuestro día a día, como hemos hecho con Netflix. Exacto, y por último podéis hacer un trivia final una vez completada toda la serie para poner a prueba las expresiones y el vocabulario aprendido. Vale, dentro de ClassGap, no sé si la mayoría habéis hecho alguna clase actualmente, pero si no, bueno, como... De acuerdo, perdona. Dentro de ClassGap, como sabéis, tenéis todo tipo de profesores que incluso dentro de sus perfiles podréis ver pues, sus aficiones, ¿de acuerdo? Incluso si compartís alguna, y podréis filtrar por muchísimas cosas como los horarios, podéis filtrar el tipo de nivel que estáis buscando, el tipo de precio también. Entonces simplemente podéis contratar una entrevista gratuita para conocer el profesor o la profesora, ver si os gusta, si se adapta a vosotros, si tiene la disponibilidad que vosotros buscáis, y luego ya pues pasaríamos a las clases. Durante las clases os recomiendo muchísimo que pongáis un objetivo dentro de vuestro perfil. Esto es algo que os aparecerá cuando empecéis a hacer clases, que es la opción de programar un objetivo. Es decirle ya a nuestro profesor qué objetivo tenemos con nuestro aprendizaje. Quizá es algo laboral, quizá queremos viajar, como en este caso, o quizá queremos entender todas las series de Netflix sin necesidad de ponernos ningún subtítulo. Entonces, esto lo que hará es ayudar a nuestro profesor pues a preparar en consecuencia estas clases. Entonces, si hacéis esta combinación, yo recomiendo realmente ver un par o tres de capítulos a la semana y una clase o dos a la semana de 1 hora, que siempre sacamos un poquito de tiempo, y sobre todo ahora que vienen las vacaciones, os aseguro que en poco tiempo conseguiréis un muy buen nivel, ¿de acuerdo? Bueno, y esto es un poquito lo que os queríamos contar, ¿de acuerdo? Nos gustaría, pues, cualquier pregunta que tengáis, que os animéis a hacerla, sea de ClassGap, sea de Netflix, de la extensión Flix. Esta grabación, esto quedará todo grabado y lo colgaremos en YouTube, pero también os enviaremos la misma presentación por si, bueno, queréis revisarla, y ya sabéis, si tenéis alguna duda o queréis que os ayudemos incluso a encontrar un profesor que se adapte a lo que vosotros buscáis, pues escribéis a support@classgap.com, o nosotras o nuestras compañeras Carmen, María y Andrea os atenderán encantadas. Como habéis llegado hasta aquí, que os lo agradecemos pese a todos los problemas que hemos tenido, miraros vuestro mail mañana, porque recibiréis un 10% de descuento para que contratéis ya sea una clase individual o un pack de clases, ¿de acuerdo? Vale, ¿alguna pregunta? ¿Funciona bien en la tablet? Nos dice Adela. Buena pregunta. Buena pregunta. La verdad es que sí, en la tablet funciona. Funciona en tablet y funciona en ordenador. En móvil es donde quizá Flix da un poco más de problemas, pero os recomiendo totalmente hacerlo por el ordenador o hacerlo por la tablet. Además, Flix, lo bueno que tiene es que no se limita a Netflix. También nos hace lo mismo con vídeos de YouTube y con vídeos, por ejemplo, de las TED Talks. TED Talks, exacto. Así que sí, funciona en la tablet. ¿Alguna pregunta más? Tenemos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y de nuevo, perdonad lo que ha ocurrido. Habrán más webinars, os lo aseguramos, y os aseguramos que no habrá problemas técnicos esta vez. Funcionará mejor. Flix, como comentábamos, Flix funciona con Netflix, con vídeos de YouTube
Y con las TED Talks. Sí. Es una plataforma que puede ser que funciona en diferentes... Sí que es verdad que no funciona con HBO. No, Sabemos creo que nosotros no. por ahora, pero vamos, seguramente podréis ver los episodios de Juego de Tronos si no lo habéis acabado todavía, también con Flix. Me gustaría saber qué precios podrían tener las clases de inglés. Laia, te agradecemos tu pregunta. La verdad es que los precios varían muchísimo, depende del nivel que busques, de si buscas a alguien nativo o no, o de la disponibilidad. Te recomiendo que te pongas en contacto con nosotros a support@classgap.com y allí te orientarán en todo, ¿de acuerdo? Vale. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna cosita más? Sea de ClassGap. ¿Os animaréis un poco a probar esta combinación de Netflix con ClassGap? Yo, definitivamente. Sí, ¿no? Pero nosotros ya otro idioma, ¿no? Bueno, claro. Sí. Ah, Ya otro idioma. Pues, ¿sirve para otros idiomas? Esa es mi pregunta. sí, es verdad. Flix, no os lo he comentado, pero no se limita únicamente al inglés. Si también estáis aprendiendo otro idioma, podréis configurar en los subtítulos en los idiomas que queráis. O sea que funciona para bastantes idiomas. Ahí también nos animamos a explorar Netflix porque hay muchísimas series más, además de las que os hemos recomendado, y que sirven muchísimo para aprender inglés. Quiero decir, Netflix ahora mismo es una plataforma que tiene tantos títulos y son tan maravillosos. No tenemos ningún tipo de trato ni partnership con Netflix, aunque lo parezca. Pero... qué bien, Adela. Nos alegramos muchísimo, la verdad, que nos cuentes esto. Y ya sabes, sigue aprendiendo y coméntale a tu profesor o profesora el hecho de poder ver capítulos de Netflix y comentarlos luego un rato durante la clase. Exacto. Bueno, no sé si tenéis ya alguna pregunta más. Y si no, siempre nos podéis hacer llegar a support. Sí, recordad, si tenéis que decirnos algo personalmente, también podéis escribir a support. Yo soy Sandra y ella es Gemma y pues nos podéis decir lo que queráis. Y comentaros que haremos más webinars, que os informaremos sobre ellos y que también serán muy orientados a aprender inglés con otras aplicaciones y otras cosas que de momento no desvelaremos. Las guardamos para nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por asistir. Por último, disculpad lo ocurrido y esperamos que hayáis disfrutado de nuestras recomendaciones. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós.